micomunidad.com, tu comunidad cristiana en línea. Bienvenidos y te invitamos a ser parte de esta tu comunidad donde el dueño es el divino Hacedor, sostenido por el Cristo de la Gloria y supervisado constantemente por el Espíritu Santo. micomunidad.com, Números capítulo 16, ¿cuál fue el significado de la rebelión de Coré? La historia de la rebelión de Coré se registra en Números capítulo 16. La rebelión de Coré demuestra las terribles consecuencias de usurpar la autoridad de Dios y de aquellos a quienes Él ha elegido para ser líderes de su pueblo. Coré era el hijo de Izar, hijo de Cout, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén. Coré, entonces, era de la misma tribu que Moisés y Aarón. Lideró una rebelión contra Moisés y Aarón, acusándolos de exaltarse por encima de la congregación del Señor. Números capítulo 16 versículos 1 al 3. Coré no estaba solo a su cargo. Reunió a otros 250 hombres, varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de nombre, para desafiar también la autoridad de Moisés y Aarón, y les dijeron: Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está el Señor, ¿por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación del Señor? Números capítulo 16 versículo 3. Obviamente, Coré pensó que podía hacer un mejor trabajo liderando al pueblo que lo que estaba haciendo Moisés. Pero al liderar esta revuelta contra los líderes divinamente designados por Dios, Coré en realidad se rebelaba contra Dios. Números capítulo 16 versículo 11. Moisés propuso una prueba para probar la fuente de su autoridad. Coré y sus seguidores no pasaron la prueba, y Dios abrió la tierra y se tragó a los rebeldes, sus familias y todas sus posesiones. Además, salió fuego del Señor, y consumió a los otros 250 hombres que formaban parte de la rebelión de Coré. El resto de los israelitas estaban aterrorizados y huyeron. Números capítulo 16 versículos 31 al 35. Al día siguiente, en lugar de estar convencidos de que Dios había vindicado a Moisés y a Aarón, la congregación comenzó a quejarse de que habían matado al pueblo de Jehová. Por este acto de rebelión, Dios amenazó con destruir a toda la congregación y envió una plaga entre ellos. Sin embargo, Moisés y Aarón intercedieron por los rebeldes y evitaron una catástrofe total. Al final, 14.700 israelitas habían muerto. Números capítulo 16 versículos 41 al 50. Unos 1500 años después, Judas registra una fuerte advertencia acerca de hombres que llegan a la iglesia como falsos maestros, arrogándose la autoridad de Dios y su palabra. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, y han venido a parar en el error del premio de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Judas capítulo 1 versículo 11, énfasis agregado. Las características de los falsos maestros dentro de la iglesia incluyen orgullo, egoísmo, celos, codicia, ansia de poder y desprecio por la voluntad de Dios. Al igual que Coré, los falsos maestros de hoy ignoran el plan de Dios y son insubordinados con las autoridades designadas por Dios. Su final será el mismo que el de Coré. De ahí la advertencia: ¡ay de ellos! Para guiar a su pueblo Israel, Dios había seleccionado a hombres de su propia elección. Dios no tenía ningún interés en realizar un concurso de popularidad, recopilar currículums o permitir que alguien se nombrara a sí mismo para el puesto de profeta, sacerdote o líder. El problema de Coré no era que no estuviera calificado, humanamente hablando, para el puesto, sino que era arrogante, testarudo y autopromocionante. Coré, tratando de instalarse a sí mismo como líder, irónicamente afirma que Moisés se puso por encima de la asamblea del Señor. Es un caso clásico en el que la persona culpable acusa a otra persona de su propia fechoría. Pero Dios no llamó a Coré, llamó a Moisés. Éxodo 3 a 4. Dios llama a quienes Él elige y los equipa para el servicio. Los verdaderos líderes de Dios, los ancianos y los pastores de la iglesia que pastorean el rebaño con humildad y cuidado tienen una comprensión precisa de las Escrituras. Véanse Malaquías capítulo 3 versículo 18, Romanos capítulo 12 versículo 2, Efesios capítulo 5 versículos 10 y 11. Tales hombres se someten en humilde adoración de Cristo y su señorío. Ver Mateo capítulo 16 versículo 16, Colosenses capítulo 2 versículo 9, Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16.
Reconocen la verdad de la proclamación de Jesús: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Juan capítulo 14 versículo 6. Más importante aún, los verdaderos líderes de la Iglesia son llamados por Dios a su cargo. Los falsos maestros, por otro lado, son lobos con piel de oveja. Mateo capítulo 7 versículo 15. Compara con Hechos capítulo 20 versículo 29, que eligen el destino de Coré sobre la vida de Cristo. Gracias por visitar micomunidad.com. Si te gustó esta información y fue de tu agrado, no olvides de compartirla y presionar like. Dios bendiga.